Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Ya que estás aquí, sentémonos ahí y escuchemos el piano. Terminará a las 10 de la noche. De acuerdo, esperaré. Juan Viva estuvo de acuerdo, pero me sentaré sola. El ambiente era muy incómodo. Juan Viva se alejó para sentarse en el sofá cerca del vestíbulo. No había más asientos a su alrededor, pero Eak todavía estaba de pie cerca de ella. Aunque no tenía dónde sentarse, siguió mirando a Juan Viva. Nunca antes había visto una pareja que tuviera tanta distancia. Fuiste tan fría con Eak. Quería disculparse contigo, pero no le diste ninguna oportunidad. Le dije a Juan Viva cuando regresamos al condominio. Juan Viva bostezaba desde las 9 de la noche. Ella me miró casi medio dormida. No parecía muy feliz cuando escuchó ese nombre. Lo primero de lo que hablas cuando llegamos a casa es de lo que no quiero oír. El hombre cometió errores y merece una segunda oportunidad. No fue un error. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca le diste una oportunidad? Le di una oportunidad, dijo Juan Viva y sonrió fríamente. Él nunca volverá a mi vida nunca más. No es que haya cometido un error. Se trata de que yo no lo amo. El dulce rostro comenzó a desabotonar los dos botones superiores de su camisa, revelando la piel suave y brillante del interior. Me sonrojé y tuve que apartar la mirada. Vamos a darnos una ducha, juntas. Pensé que la había escuchado mal, pero cuando me volví para mirarla de nuevo, su camisa estaba completamente desabrochada y podía ver su sujetador blanco brillante. ¿Qué? ¿Me estabas pidiendo que me duche contigo? Estoy tan cansada. Hoy estuve mucho tiempo parada en un quirófano. Juan Viva tomó mi mano y me llevó escaleras arriba con ella. Recuerdo que me diste un masaje tan bueno. Quiero que me vuelvas a dar un masaje, como cuando éramos jóvenes. Estábamos en una bañera y me masajeaste los hombros, dijo Juan Viva seductoramente y sonrió. Puede que te gusten. Lo siguiente que supe fue que me arrastraron dentro de la bañera. Me senté tímidamente en la bañera mientras Juan Viva se quitaba la ropa. Pedí entrar primero porque no quería que ella me viera. La pequeña niña se unió a mí más tarde envuelta en una pequeña toalla. Haces que parezca que nunca nos hemos visto. Eso fue hace mucho tiempo. Estás nerviosa y ahora me estás poniendo nerviosa a mí también. La pequeña niña se quitó la toalla y reveló todo su cuerpo frente a mí. Tuve que fingir que no sentía nada. No debería sentir nada. Teníamos lo mismo. ¿Qué me pasaba? Copiaste lo que dije en el pasado. Quiero que sepas que nunca olvido nada de ti. Juan Viva se sentó en la bañera frente a mí. Solo había agua y burbujas entre nosotras. Todavía podía ver todo claramente. Nunca nos habíamos visto así cuando éramos jóvenes. ¿De verdad nunca olvidas nada? Probemos. Intenté cambiar de tema para distraerme de su cuerpo. ¿Cuándo es mi cumpleaños? 11 de septiembre. ¿A qué hora? 12:45. Me sorprendió saber que ella incluso recordaba el momento en que nací. Sabes todos mis detalles. Si tan solo hubiera un programa de juegos sobre ti, sería tu fan número uno. Juan Viva sonrió y levantó una ceja desafiante. ¿Y ahora crees que puedo recordar todo sobre ti? Te creo. Sus ojos castaños claros miraron los míos durante mucho tiempo. Ambas permanecimos en silencio durante un largo rato, hasta que se volvió incómodo. ¿Por qué me estás mirando? Eres hermosa, ¿ah? Me sorprendió que ella simplemente me felicitara. ¿Qué significa eso? En realidad quería felicitarte el primer día que nos vimos, pero nunca tuve la oportunidad. Te veí hoy cuando tocabas el piano. Eres más hermosa cuando tocas el piano. Juan Viva extendió su mano y tocó suavemente mi mejilla con el dorso de su mano. Eres fascinante como siempre, fascinante.
Juan Viva siempre usaba esta palabra cuando éramos jóvenes. Este era su cumplido habitual, pero se sintió gracioso. Siempre soy hermosa. Eso es verdad. Siempre estás hermosa, incluso ahora. Tu cara está muy roja cuando estás en agua tibia. Tú también te pones sonrojada. Mencioné su piel que ahora se volvió rojiza por el agua tibia, pero mis ojos miraron su pecho. Juan Viva se cubrió con las manos y sonrió. ¿Qué quieres decir? No, nada. Agité mis manos en señal de negación. Me refiero a tu piel. Lo sé. Estoy bromeando. Juan Viva me echó agua en la cara y se rió alegremente. Bueno, allá vamos. A ver si ahora sí son grandes para ti. La pequeña niña levantó sus, que ahora las burbujas en la bañera no podían cubrir. No sabía qué hacer, así que intenté ser lo más normal posible. Bien, les doy masajes todos los días, ¿de verdad? Las miré y levanté una ceja en cuestión. Seguí burlándome de ella. ¿Te masajeas todos los días y esto es lo que obtienes? Hazlo por mí. Todavía estaba en shock. La pequeña niña me agarró de la muñeca y puso mi mano sobre sus. Su piel resbaladiza me hizo sentir muy sensible. ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes cuando las tocas? Siento. No podría explicar cómo me sentía. Su piel suave y resbaladiza me hizo sentir abrumada. No podía expresarlo. ¿Algo más grande? ¿Son más grandes? Casi admití que tenía algún sentimiento emocional profundo, pero gracias a Dios no salió nada de mi boca. Sí, son buenas, son firmes, siempre hago ejercicio, me cuido. Juan Viva se dio la vuelta y se reinclinó sobre mí, rodeándose con mis brazos. Ah, es tan agradable estar aquí contigo. ¿Y tú? ¿Estás cómoda? Estoy bien. Juan Viva se inclinó entre mis piernas que ahora se aceleraron. Eres tan suave. La pequeña niña me miró. Quiero dormir encima de ti en lugar de en la cama. Eso es demasiado. ¿Puedes darme un masaje? Me duele el hombro. ¿Me vas a pagar? Juan Viva me dio una gran sonrisa. ¿Será suficiente? Sí. Sentí que retrocedimos en el tiempo cuando éramos niñas. Le masajeé los hombros mientras Juan Viva soltaba un sonido bajo, relajado. El bajo sonido de su garganta alertó mi imaginación. Qué bueno. El momento aterrador había regresado a mí nuevamente. ¿Por qué no vas a darte un masaje tailandés? ¿Por qué iría si te tengo a ti? Oh, qué bien. La pequeña niña continuó dejando escapar sonidos bajos. Me mordí el labio con paciencia. Me sentí tan torturada al escucharla. Juan, podrías desmayarte si te sientas en agua tibia por mucho tiempo. Me siento bien, no te vayas todavía. Empujó mis piernas bajo el agua como si supiera que estaba a punto de levantarme. Tocó mis piernas suavemente. Me sentí tan sensible. Por favor, quédate un poco más, pero deseo